Hola, soy Robert. Hoy quiero enseñaros unas zapatillas trekking hombre que sinceramente me han sorprendido muchísimo más de lo que esperaba. Y sí, os voy a contar tanto lo bueno como lo malo. Además, os dejo el artículo completo en el enlace de la descripción y también fijado en el primer comentario, para que podáis ver todas las fotos, detalles técnicos y mi experiencia completa. Estas Columbia Goodburn 2 Waterproof son de esos modelos que a primera vista parecen unas zapatillas outdoor normales, incluso bastante discretas, pero cuando empezáis a caminar con ellas entendéis por qué tienen tantas opiniones positivas. Lo primero que noté fue la comodidad inmediata, literalmente desde el primer día. Nada de rozaduras, nada de ya se adaptarán. Me las puse para rutas de senderismo, caminatas largas y paseos por montaña, y el pie iba cómodo desde el minuto 1. Y creedme, cuando una zapatilla no intenta amputaros el talón durante las primeras horas, ya empieza ganando puntos. La clave aquí está en cómo están construidas. El interior viene totalmente forrado con un tejido suave que da sensación de calidad nada más meter el pie. Los acabados son muy buenos. Los cordones se sienten resistentes y el refuerzo delantero protege bastante bien contra golpes y piedras. Ese detalle parece una tontería hasta que le dais una patada involuntaria a una roca y descubrís que vuestros dedos siguen vivos. Tecnología punta. Otro punto muy fuerte es la impermeabilidad. Estas zapatillas impermeables Columbia cumplen bastante bien en lluvia, césped mojado, caminos húmedos y charcos normales. En varias rutas con lluvia terminé con los pies completamente secos, algo que no todas las zapatillas waterproof pueden decir. Ahora bien, os hablo claro, en un diluvio serio o barro extremo, algo de agua puede acabar entrando. No son unas botas técnicas de alta montaña, y entender eso es importante para no comprar esperando escalar el Everest con ellas, mientras perseguís cabras ninja bajo una tormenta eléctrica. La suela de goma tiene bastante agarre y buenos recovecos para evitar resbalones. En senderos, tierra, piedra y caminos de montaña funcionan realmente bien. Para el 99% de rutas de senderismo y trekking moderado van sobradas. Donde quizás se quedan algo más limitadas es en terrenos muy técnicos, barro profundo o rutas extremadamente exigentes. Pero sinceramente, para la mayoría de usuarios eso ni siquiera será un problema. Y aquí está una de las grandes ventajas de las Columbia Goodburn 2 Waterproof para hombre. Son increíblemente versátiles. Porque sí, podéis usarlas para montaña, excursiones al aire libre, caminar durante horas o incluso con vaqueros en un uso casual diario. Tienen ese equilibrio entre zapatilla trekking y calzado urbano que mucha gente busca. No parecen unas botas gigantes de explorador del Ártico, y eso hace que combinarlas sea muy fácil. También quiero hablar de algo importante, la transpirabilidad. Aunque abrigan bastante y funcionan genial en otoño e invierno, no son las zapatillas más frescas del mercado. En días muy calurosos se nota que guardan temperatura. A cambio, el pie va protegido, cómodo y estable. Para mí el equilibrio compensa muchísimo, especialmente si buscáis unas zapatillas resistentes y duraderas para usar prácticamente todo el año. Y hablando de durabilidad, este es otro motivo por el que tanta gente repite compra. He visto usuarios que llevan años utilizando este modelo y vuelven a comprarlo cuando toca renovar. Los materiales aguantan muy bien el uso frecuente, las caminatas largas y las rutas habituales. Eso transmite bastante confianza, porque hoy en día encontrar unas zapatillas senderismo hombre que duren más de una temporada empieza a parecer ciencia ficción. En cuanto a talla, normalmente coincide bastante bien con el número habitual. En mi caso encajaron perfectas, y muchas opiniones coinciden en lo mismo. Eso siempre ayuda cuando compráis online y no queréis jugar a la ruleta rusa del tallaje deportivo. Así que si estáis buscando unas zapatillas Columbia hombre cómodas, impermeables, resistentes, con buena tracción, válidas para senderismo, trekking ligero, excursiones y uso diario, sinceramente creo que las Columbia Goodburn 2 Waterproof son una apuesta muy segura. No son las más técnicas del mercado, pero precisamente ahí está su éxito. Funcionan increíblemente bien para casi todo. Y muchas veces eso vale mucho más que una zapatilla ultra técnica que parece diseñada por la NASA, pero luego os destroza los pies al segundo kilómetro.